El sol se escondía detrás de los edificios viejos de la ciudad, dejando una luz anaranjada que se filtraba entre los muros gastados de la vecindad. El eco de las risas infantiles rebotaba entre los pasillos, mezclado con el sonido hueco de una pelota golpeando las paredes desconchadas. El aire olía a humedad y a polvo. A pan viejo y a recuerdos. Era un día normal. O eso parecía. El chavo corría detrás de su pelota, esa misma que tenía más parches que aire, mientras reía con su inocencia acostumbrada. Kiko y la Chilindrina lo miraban desde la esquina, cuchicheando entre ellos, con esa complicidad traviesa que solían tener cuando planeaban una de sus bromas. «Oye, Chilindrina», susurró Kiko, mirando de reojo. «¿Y si le hacemos esa broma al chavo hoy? ¿La del callejón?», preguntó ella, sonriendo con malicia. «Sí. Le decimos que hay un juguete nuevo abandonado allá afuera. Y cuando salga, lo asustamos». La niña asintió, ajustándose sus gafas torcidas y frotándose las manos. «Va a ser muy divertido, Kiko. Pero tienes que poner cara de miedo tú también, para que parezca real». El niño infló sus cachetes. «Eso lo sé hacer muy bien», dijo con su típica voz chillona. Ambos rieron. No sabían que esa sería la última vez que el sonido de sus risas llenaría la vecindad sin culpa. El chavo, ajeno a todo, seguía jugando cerca del barril, con esa expresión ingenua que hacía que todos lo quisieran y, al mismo tiempo, lo malinterpretaran. Tenía hambre, como casi siempre, y esperaba que alguien le invitara una torta o un pan duro. Pero lo que recibió esa tarde fue otra cosa. «Chavo», gritó la Chilindrina desde la entrada de la vecindad. «Ven rápido». El niño levantó la cabeza. «¿Qué pasa, Chilindrina?». Allá en la calle, por la esquina, dejaron un juguete nuevo. Creo que es un carrito de control remoto, y dicen que lo van a regalar. Los ojos del chavo brillaron como si le hubieran prometido un banquete. ¿De verdad? Un carrito de verdad, ¿verdad? Sí. Respondió Kiko, conteniendo la risa. Pero tienes que apurarte, porque si alguien más lo ve, se lo lleva. El chavo ni siquiera dudó. Corrió como una sombra, descalzo, con el corazón latiendo de emoción. Su cuerpo flaco se perdió más allá del portón oxidado de la vecindad, en dirección al callejón solitario. La Chilindrina y Kiko se miraron. «Vamos a seguirlo, pero despacito», dijo ella. Cuando llegué al final, gritamos. Rieron otra vez y se asomaron por la puerta. Afuera, el barrio parecía distinto. La luz del atardecer había cambiado a un tono rojizo, enfermizo. El aire estaba pesado, sin brisa. Las sombras se alargaban sobre los muros agrietados, y el callejón donde el chavo había entrado parecía tragarse la poca claridad que quedaba. «Qué raro», murmuró Kiko. «Se ve más oscuro de lo normal, ¿no? No seas miedoso. Vamos». Dieron unos pasos. El suelo estaba cubierto de papeles y hojas secas que crujían bajo sus zapatos. Se escuchaba el sonido lejano de un perro ladrando y, más allá, un ruido metálico, como si alguien arrastrara algo pesado. «Chavo», dijo la Chilindrina en voz baja. «¿Ya lo encontraste?». Nadie respondió. El eco de su voz se perdió en el aire inmóvil. Esperaron un momento, pero el chavo no salió. Kiko empezó a inquietarse. «Ya no me gusta esto, Chilindrina. Mejor vámonos». «No», replicó ella, intentando mantener la calma. «Seguro se está escondiendo para asustarnos él ahora». Rieron, pero era una risa nerviosa. Siguieron avanzando, llamándolo con voces cada vez más temblorosas. «Chavo. Ya, sal, no seas tonto». Silencio. Solo el sonido del viento levantando polvo. Entonces escucharon algo. Un ruido breve, como un quejido. O un susurro ahogado. Provenía del fondo del callejón. Los dos se miraron, pálidos. «Debe ser él», dijo Kiko, tragando saliva. «Sí. Debe ser», contestó la Chilindrina, aunque no lo creía del todo. Dieron 2 pasos más, y de pronto, una lata rodó frente a ellos. Ambos gritaron. «¡Ah, ah!». Corrieron de regreso a la vecindad, tropezando y jadeando, mientras sus risas nerviosas se mezclaban con el miedo verdadero. Llegaron al patio y se abrazaron, temblando. «¿Viste? Seguro era el chavo haciéndonos una broma a nosotros», dijo Kiko, intentando convencerse. «Sí. Sí, seguro». Pero su voz sonaba hueca, como si no lo creyera.
Esperaron un rato. Minutos. Luego horas. El chavo no volvió. La noche cayó completamente. La vecindad se fue llenando de luces débiles y murmullos. Don Ramón salió de su casa, rascándose la cabeza. ¿Y ese alboroto? ¿Qué pasa ahora con ustedes dos?, preguntó, cansado. La Chilindrina corrió hacia él. Papá. El chavo. El chavo no regresa. ¿Cómo que no regresa? Le hicimos una broma, papito, pero no volvió del callejón. Don Ramón frunció el ceño. ¿Cuál callejón? El que está detrás de la tienda. El hombre suspiró, fastidiado. Seguro anda jugando en otro lado, no se preocupen tanto. Pero en el fondo algo le molestó. Conocía a ese niño. El chavo siempre regresaba, aunque fuera para dormir en su barril o pedirle un pedazo de pan duro. Pasaron otros 30 minutos. Nada. Ni rastro. Doña Florinda salió también, con su hijo a un lado. ¿Qué sucede aquí?, preguntó con su tono altivo. Don Ramón respondió con desgano. Parece que el chavo se fue por ahí y no ha vuelto. ¡Qué barbaridad!, exclamó ella. Ese niño siempre está metido en problemas. Kiko bajó la mirada, mordiéndose los labios. No dijo nada. Poco después, llegó el profesor Girafales, trayendo un ramo de flores. Pero al ver las caras tensas, su sonrisa se apagó. ¿Ocurre algo?, Doña Florinda explicó, y el profesor frunció el ceño. No deberíamos dejarlo pasar. Es peligroso que un niño esté solo a estas horas. Don Ramón asintió. Voy a buscarlo, dijo con voz seria. El silencio se extendió por toda la vecindad, un silencio espeso, pesado. Desde el barril vacío, una corriente fría recorrió el patio. Por primera vez en años, la vecindad del chavo dejó de sonar alegre. Y desde esa noche, todos empezarían a entender que, a veces, la inocencia se paga con algo más que lágrimas. La noche había caído del todo. Un silencio denso se apoderó de la vecindad. Solo el zumbido de un foco viejo rompía el aire inmóvil, lanzando destellos intermitentes que hacían ver los rostros de los vecinos como figuras pálidas, distorsionadas. Nadie reía ya. Don Ramón caminaba de un lado a otro con gesto preocupado. La Chilindrina estaba sentada en el suelo, con los ojos rojos de tanto llorar. Kiko, a su lado, no decía una palabra. Se mordía las uñas, temblando cada vez que alguien mencionaba el nombre del chavo. Bueno, ¿a qué hora fue eso?, preguntó el profesor Girafales, con voz grave. Alrededor de las 6. Dijo la Chilindrina, bajito. Le dijimos que había un juguete afuera. Y se fue corriendo. Doña Florinda negó con la cabeza. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se les ocurre mandarlo solo a esas horas? Kiko rompió en llanto. Era solo una broma, mami. Solo queríamos asustarlo un poquito. El silencio volvió, pesado, insoportable. Don Ramón encendió un cigarro con manos temblorosas. Está bien, dijo, echando humo. Voy a buscarlo. No puede haber ido tan lejos. El profesor Girafales se levantó enseguida. Lo acompaño. Y yo también, añadió el señor Barriga, que acababa de llegar con su hijo ñoño, interrumpiendo la tensión. Iba a cobrar la renta, pero creo que esto es más importante. Todos asintieron. Sin decir más, salieron los 3 hombres por el portón, con una linterna vieja que don Ramón guardaba en su casa. El barrio estaba sumido en penumbra. Los faroles apenas alumbraban, lanzando una luz amarillenta que parecía más sombra que claridad. El aire olía a humedad, a basura, a peligro. Cada rincón parecía observarlos, cada paso resonaba demasiado fuerte. Caminaron por la calle principal y luego giraron hacia el callejón que la Chilindrina había mencionado. Desde lejos ya se veía distinto. Oscuro, largo, cubierto de papeles y botellas rotas. Un gato cruzó corriendo y los hizo sobresaltarse. Aquí fue, murmuró don Ramón, apuntando con la linterna. El haz de luz recorrió las paredes, mostrando grafitis viejos y manchas oscuras que parecían sangre seca. El silencio era tan profundo que se escuchaba el eco de su respiración. Chavo, gritó don Ramón, con voz ronca. Sal, muchacho. No es hora de jugar. Nada. Solo el sonido del viento arrastrando una bolsa vacía. El profesor Girafales se adelantó unos pasos, mirando hacia el fondo. ¿No lo oyen?, susurró. Los demás se quedaron quietos.
Un sonido leve, como un gemido, se escuchó entre la basura. Corrieron hacia allí, apartando cajas y latas oxidadas, pero no encontraron más que una rata muerta. Don Ramón tragó saliva. No me gusta esto. No me gusta nada. El señor Barriga intentó mantener la calma. Podría haberse ido a otra calle. O tal vez alguien lo vio y lo ayudó. A estas horas, replicó don Ramón. Ese niño no conoce a nadie fuera del barrio. Siguieron buscando durante casi una hora, revisando esquinas, parques pequeños, escaleras, incluso los basureros. Nada. La linterna empezó a parpadear. Ya es tarde, dijo el profesor Girafales, mirando el reloj. Deberíamos avisar a la policía. Don Ramón asintió lentamente. No dijo nada, pero su expresión lo decía todo. Tenía miedo. No del callejón, sino de lo que podían encontrar. Cuando regresaron a la vecindad, los esperaban todos en el patio. La Chilindrina se levantó de golpe. ¿Lo encontraron, papá?, preguntó, esperanzada. Él negó con la cabeza. No. Pero mañana temprano iremos a la delegación. Doña Clotilde se persignó, temblando. Ese pobre niño. Siempre tan solo. Dios quiera que no le haya pasado nada malo. El señor Barriga intentó calmar a todos. Lo buscaremos con la policía. Seguramente está bien. Quizás se fue a dormir a algún lugar, ya saben cómo era él. Pero nadie lo creía realmente. El barril del Chavo permanecía vacío, inmóvil. Un objeto insignificante, pero que parecía tener vida propia. En su interior, el silencio era absoluto. Esa noche nadie durmió. Al amanecer, don Ramón, el profesor Girafales y el señor Barriga fueron a la comisaría. La denuncia se presentó formalmente. Niño desaparecido, entre 7 y 8 años, cabello castaño, flaco, ropa vieja y gorra verde. El agente de guardia los miró con desinterés. Hay muchos casos así, dijo, llenando el formulario sin levantar la vista. Seguramente reaparece en un par de días. No, usted no lo conoce, dijo don Ramón, molesto. Ese niño no tiene a dónde ir. El policía se encogió de hombros. Haré lo posible. Si alguien lo ve, nos avisan. Salieron de la estación con una sensación amarga. En la calle, la ciudad ya estaba despierta. Los vendedores gritaban, los autos pasaban, todo seguía igual. Pero para ellos, algo se había roto. Tenemos que seguir buscando por nuestra cuenta, dijo el profesor. Don Ramón asintió. Y esta vez, iremos más lejos. Mientras tanto, en la vecindad, la Chilindrina no dejaba de llorar. Kiko, encerrado en su casa, no quería salir ni comer. Doña Florinda intentaba distraerlo, pero el niño repetía una y otra vez. Yo no quería. Yo solo quería que se riera. Doña Clotilde fue la única que se acercó al barril del Chavo. Pasó su mano por la superficie, mirando al vacío. Pobre criatura, susurró. Nadie debería desaparecer así. Y entonces notó algo. Junto al barril, en el suelo, había una pequeña mancha oscura, seca. No era grande, pero era distinta. La tocó con los dedos. No era pintura. Era sangre. Horas después, cuando don Ramón regresó de la búsqueda, doña Clotilde le contó lo que había visto. Él palideció. ¿Sangre? Aquí. Ella asintió. Justo al lado del barril. Don Ramón se agachó, revisó el suelo con cuidado. Sí, ahí estaba. No era mucha, pero era suficiente para hacerle entender que algo andaba mal. Muy mal. Llamaron al profesor Girafales, al señor Barriga, a todos. Miraron la mancha, mudos. Tal vez se lastimó antes de irse, intentó decir doña Florinda. Pero su voz tembló. No sonaba convencida. El silencio volvió a llenar el lugar. Los niños no estaban. Nadie jugaba. El sol ya caía otra vez, teñido de rojo. Y mientras las sombras volvían a cubrir la vecindad, don Ramón levantó la vista hacia el callejón, con el cigarro colgándole de los labios. Si al Chavo le hicieron algo, dijo en voz baja, con una furia que nunca le habían oído. Juro que lo voy a encontrar. Y esa noche, las sombras del callejón volvieron a extenderse, como si esperaran el regreso de los que aún no sabían lo que iban a descubrir. El sol volvió a salir, pero la vecindad seguía envuelta en una sombra invisible. Nadie hablaba mucho. Nadie reía. Incluso los ecos parecían haberse ido.
El barril del chavo permanecía vacío, cubierto de polvo y con esa pequeña mancha oscura al lado, que nadie se atrevía a limpiar. Era como un recordatorio silencioso de que algo terrible había comenzado. Doña Florinda no dejaba salir a Kiko. La Chilindrina apenas comía, y don Ramón pasaba el día afuera, buscando, preguntando, volviendo con la misma respuesta cada noche. Nada. Aquella mañana, el profesor Girafales llegó temprano con una carpeta bajo el brazo. Se notaba agotado. He hablado con la policía, dijo, entrando al patio. Aún no tienen noticias del niño. Doña Clotilde lo miró con ansiedad. ¿Y no encontraron nada? Ni su gorra, ni su ropa. Nada. Ni un rastro. Don Ramón apretó los dientes. Eso no es normal. Ese muchacho no se evaporó. Alguien lo vio. Alguien sabe algo. El profesor suspiró. Hay testigos. Uno dijo haber visto a un niño corriendo por la calle San Marcos, cerca del viejo taller abandonado. Coincide con la hora. Pero después, desapareció. El silencio cayó otra vez. El taller. Todos en el barrio conocían ese lugar. Un edificio en ruinas, abandonado hacía años, lleno de basura, ratas, y rumores. Yo voy, dijo don Ramón de inmediato. No vas solo, replicó el profesor. Vamos juntos. Salieron los dos, acompañados por el señor Barriga. El aire estaba seco, el sol apenas calentaba, y las calles parecían más vacías de lo normal. Cuando llegaron al taller, la escena les provocó un escalofrío. Era un edificio de ladrillos agrietados, con las ventanas rotas y el portón oxidado colgando de una bisagra. Dentro, olía a aceite viejo, a metal y a podredumbre. Don Ramón encendió la linterna. Chavo, dijo en voz baja, como si temiera que alguien más lo escuchara. Si estás aquí, contesta. Caminaron entre montones de chatarra, cajas rotas y trozos de madera. El ruido de sus pasos retumbaba en el eco vacío. El profesor Girafales señaló algo. Miren. En el suelo, junto a una columna, había una gorra. Verde. Sucia. Rota en el borde. Don Ramón se arrodilló y la tomó con manos temblorosas. Era la gorra del chavo. Por un momento, nadie habló. El aire se volvió más pesado, más frío. Esto no puede ser una coincidencia, murmuró el señor Barriga. Don Ramón miró alrededor. Había huellas pequeñas en el polvo, borrosas, que se perdían hacia el fondo del taller. También había algo más. Un rastro seco, oscuro, que se extendía como una línea irregular. Siguieron el rastro hasta una puerta metálica, medio cerrada. Al abrirla, un olor nauseabundo los golpeó. Dentro solo había basura y trapos. Pero algo en ese lugar los hizo retroceder. El profesor Girafales se cubrió la nariz. Debemos avisar a la policía. Ahora. De regreso en la vecindad, la noticia cayó como una piedra. La Chilindrina se abrazó a su padre llorando, mientras Kiko se encerraba otra vez en su casa. Doña Clotilde se quedó mirando el suelo. La gorra. ¿Estaba allí? Don Ramón asintió, exhausto. Sí. Y había sangre también. No mucha, pero la había. Doña Florinda se llevó una mano al pecho. Dios mío. La Chilindrina rompió en llanto. Fue mi culpa, papá. Yo le dije que fuera. Don Ramón la abrazó. No digas eso. Tú no sabías. Pero en el fondo, las palabras pesaban más que el silencio. Esa noche, la policía acordonó el taller y empezó una búsqueda formal. Sacaron bolsas, tomaron fotos, midieron huellas. No dejaban que nadie se acercara, pero todos los vecinos observaban desde lejos. Don Ramón, el profesor y el señor Barriga esperaban afuera. Uno de los agentes se les acercó, con cara seria. Encontramos rastros de lucha, dijo. También señales de que alguien arrastró algo a alguien. Don Ramón se sintió vacío. ¿Y el niño? Nada todavía. Pero no se alejó por su cuenta. Eso es seguro. El viento sopló fuerte, levantando polvo y un olor a óxido. El taller, de pronto, se veía más oscuro, más siniestro que antes. Pasaron los días. Volantes con la foto del chavo aparecieron por todas partes. En postes, en tiendas, en la escuela. La policía patrullaba la zona, pero las noticias eran siempre las mismas. Sin novedades. El barrio comenzó a murmurar. Algunos decían que lo habían raptado para pedir rescate.
Otros, que había caído en manos de gente mala. Nadie decía la palabra exacta, pero todos la pensaban. Mientras tanto, la vecindad parecía morir poco a poco. El barril permanecía vacío. Las risas desaparecieron. Incluso doña Clotilde había dejado de hablarle al aire. Una tarde, el profesor Girafales fue a visitar a la comisaría para pedir actualizaciones. Allí, el agente que lo había atendido antes lo miró con cansancio. «Señor, encontramos algo más en el taller», dijo, revisando sus papeles. «Una prenda infantil, posiblemente parte del mismo conjunto del menor desaparecido. Pero aún no tenemos confirmación». El profesor se quedó helado. ¿Dónde estaba? Detrás de una pared falsa. Parece que alguien estuvo usando el lugar recientemente. El profesor Girafales regresó a la vecindad con el rostro blanco. No hizo falta decir nada. Todos comprendieron que el caso ya no era una simple desaparición. Doña Florinda se cubrió la boca con las manos. Esto ya no es una búsqueda. Es otra cosa. Y entonces, la Chilindrina, que escuchaba desde la esquina, soltó un susurro apenas audible. Yo lo escuché. Todos la miraron. ¿Qué dijiste?, preguntó don Ramón. La otra noche. Cuando ya todos dormían, escuché algo. Un carro, frenando cerca del callejón. Y pasos. Pensé que era un borracho. Pero sonó como si alguien hubiera arrastrado algo. El silencio cayó sobre todos como un golpe. Doña Clotilde se persignó. El profesor apretó los puños. Y don Ramón, con la voz rota, dijo lo que ninguno quería escuchar. Entonces ya sabemos. Que no se fue corriendo. Se lo llevaron. Esa noche, la policía amplió la búsqueda hacia los alrededores del barrio. Los vecinos fueron interrogados, se revisaron cámaras, se inspeccionaron autos abandonados. Nada. Solo quedaba la sensación insoportable de que algo se les escapaba, algo que estaba tan cerca como invisible. Y mientras el reloj marcaba la medianoche, don Ramón salió al patio y miró el barril vacío. La linterna iluminó el borde de metal, y por un segundo creyó ver una marca, una huella pequeña, como si alguien hubiera apoyado ahí su mano ensangrentada antes de desaparecer. El cigarro cayó de su boca. «Te voy a encontrar, chavito», murmuró, con la voz quebrada. «Cueste lo que cueste». El viento sopló fuerte, agitando las puertas y los papeles, y el eco del callejón respondió con un sonido hueco, largo, como si la oscuridad misma se riera de ellos. El barrio amaneció gris. No llovía, pero el cielo parecía aplastado por nubes pesadas, tan densas que el aire mismo se sentía espeso. Desde hacía una semana, el chavo no aparecía. La búsqueda se había vuelto un ritual silencioso. Los hombres salían cada mañana y regresaban al anochecer, con la misma mirada vacía. En la vecindad, la vida se había detenido. La Chilindrina casi no hablaba. Kiko, por primera vez en su vida, no pedía dulces ni presumía juguetes. El barril permanecía igual, con la mancha oscura que nadie limpiaba. Era como si todos esperaran que el niño saliera de ahí en cualquier momento, riendo, diciendo su típico fue sin querer queriendo. Pero el tiempo pasaba. Y el barril seguía vacío. Esa mañana, don Ramón recibió una visita. Era el agente Morales, uno de los investigadores del caso. Vestía de civil, con el rostro cansado. «Necesito hablar con usted», dijo, serio. «Tenemos algo nuevo». Don Ramón lo hizo pasar a su casa. El hombre abrió una carpeta, mostrando unas fotos borrosas. Ayer, cerca del río que pasa por la zona industrial, un obrero encontró restos de ropa infantil, muy dañados. Coinciden con lo que ustedes describieron. Doña Clotilde, que escuchaba desde la puerta, se tapó la boca. «¿Restos?», susurró. El agente asintió con pesar. «Aún no podemos confirmar nada. Pero encontramos marcas de arrastre, y huellas de neumáticos. Es posible que el niño haya sido trasladado desde el taller hacia ese lugar». Don Ramón sintió que el aire le pesaba en el pecho. ¿Y quién haría algo así? ¿Por qué? El policía no respondió enseguida. Luego dijo, en voz baja. «El taller fue usado recientemente. Encontramos huellas de botas, colillas de cigarro, y restos de cinta adhesiva. Todo indica que alguien lo usó como escondite. Y no fue la primera vez». El silencio cayó como una losa. La vecindad, que antes había sido hogar de risas, se estaba llenando de secretos.
Horas más tarde, la policía pidió que nadie saliera. Iban a inspeccionar los alrededores, especialmente el callejón. Los vecinos se reunieron en el patio, tensos, mirando desde las ventanas. Los agentes revisaron cada rincón. El barril, los muros, los techos. Tomaban fotos, medían, marcaban con tiza. La Chilindrina, desde la puerta de su casa, observaba todo en silencio, abrazando su muñeca rota. Doña Florinda la miró con tristeza. Pobrecita. Susurró. No debería haber visto nada de esto. Pero la niña apenas la oía. Solo pensaba en la última vez que vio al chavo, corriendo feliz, creyendo que iba a tener un juguete nuevo. Al mediodía, los agentes regresaron con una noticia inesperada. Encontramos algo en la parte trasera del callejón, dijo el agente Morales, sosteniendo una bolsa sellada. Dentro había una navaja oxidada, con manchas secas y un trozo diminuto de tela verde pegado en el borde. Don Ramón sintió un nudo en la garganta. Es de él, murmuró. Su gorra era de ese color. La Chilindrina rompió en llanto, aferrándose a su padre. Doña Florinda, pálida, se llevó una mano al pecho. Y el profesor Girafales, que estaba a un lado, cerró los ojos, intentando mantener la compostura. El silencio se hizo tan profundo que hasta el ruido de una mosca parecía ensordecedor. Por la tarde, llegó una patrulla al taller. Los vecinos se agolparon a mirar desde lejos. Don Ramón insistió en ir, y aunque al principio los policías no querían dejarlo entrar, al final cedieron. El aire dentro del edificio era aún más denso que antes. El suelo estaba húmedo, y había un olor agrio, como a metal viejo y algo más. Algo que nadie quería identificar. El agente Morales los condujo hasta el fondo, donde habían colocado una cinta amarilla. Aquí es donde encontramos las huellas más recientes, dijo. Y algo más. En el suelo, junto a una columna de cemento, había una especie de pozo improvisado, cubierto con una plancha de madera. Los agentes la levantaron con cuidado. Don Ramón dio un paso atrás, el rostro desencajado. Dentro había un saco oscuro, empapado. El olor era insoportable. El policía bajó la linterna. No dijo nada. No tuvo que hacerlo. Esa noche, la noticia recorrió todo el barrio. Habían encontrado un cuerpo. Las autoridades aún no confirmaban la identidad, pero todos sabían la verdad. Las risas de los niños se apagaron. Las puertas se cerraron temprano. Y en la vecindad, el silencio se volvió una condena. El profesor Girafales se quedó sentado junto al barril, mirando al vacío. Nunca pensé, susurró, que la maldad pudiera estar tan cerca. Doña Clotilde se persignó una y otra vez, murmurando oraciones. La Chilindrina dormía en brazos de su padre, agotada de llorar. Kiko, en su casa, temblaba cada vez que escuchaba un ruido afuera. ¿Fue por culpa mía, mami?, preguntó, con la voz rota. Doña Florinda lo abrazó, sin responder. Ella también temía la respuesta. 2 días después, la confirmación llegó oficialmente. Era él. El chavo. Los peritos informaron que el cuerpo había sido encontrado sin órganos, en un estado que indicaba tráfico humano. Un crimen atroz, de los que llenan los periódicos pero que nadie recuerda después. El niño que vivía en un barril, que soñaba con una torta de jamón, había terminado como una víctima más de la crueldad. La policía nunca dio con los culpables. Algunos sospechaban que eran parte de una red que operaba en la zona industrial, usando a niños de la calle. Pero los nombres desaparecieron junto con el caso. Pasaron los días, y la vecindad nunca volvió a ser la misma. Don Ramón dejó de trabajar en el barrio. No podía soportar pasar frente al barril vacío. La Chilindrina cambió. Su risa se volvió más apagada, más adulta. Kiko ya no jugaba afuera. Doña Florinda apenas salía. Y cada noche, cuando el viento pasaba por el callejón, las persianas se cerraban. No por miedo a fantasmas, sino por miedo a recordar. Porque todos sabían que lo que había matado al chavo no fue un monstruo ni un demonio, sino algo peor. La indiferencia, la crueldad de los hombres, y una simple broma que se salió de control. El barril quedó vacío para siempre. Alguien, una noche, dejó dentro una flor marchita. Nadie dijo quién. Y así, en esa vecindad donde alguna vez se escuchaban risas y gritos de niños, solo quedó el eco de un silencio que no se borra con los años.
Habían pasado 3 semanas desde que encontraron al chavo. 3 semanas en las que el barrio entero se apagó, como si alguien hubiera arrancado la última bombilla de luz. Los niños ya no jugaban en la calle. Las risas se habían ido. El viento, antes lleno de gritos y travesuras, ahora solo traía silencio. La vecindad del chavo se había vuelto un lugar detenido en el tiempo. Nadie hablaba mucho, nadie quería recordar. Pero el recuerdo estaba en todas partes. En el barril vacío. En los juguetes rotos. En los ecos de las voces que el viento parecía arrastrar. Don Ramón apenas salía de su casa. Su rostro, siempre cansado pero alegre, se había vuelto el de un hombre viejo. La barba crecida, los ojos hundidos, el cigarro apagado en los labios. Cada día se sentaba frente al barril, sin decir nada. Solo miraba. A veces tocaba el borde del metal, como si esperara que el niño saliera de ahí. La Chilindrina lo observaba desde la ventana. Ya no lloraba, pero tampoco sonreía. Había aprendido a callar. Una tarde, se le acercó. Papito. ¿Tú crees que el chavo nos oiga desde donde esté? Don Ramón suspiró. Quiero creer que sí, hija. Yo no quería que le pasara nada. Solo queríamos jugar. Lo sé, mi amor. Dijo, abrazándola. Lo sé. Pero mientras la apretaba contra su pecho, sintió el peso insoportable de una verdad muda. Que un simple juego inocente había abierto la puerta a una tragedia que nadie podía revertir. Doña Florinda se veía distinta también. Ya no gritaba en el patio, ni se quejaba del ruido. Mantenía su casa limpia, silenciosa, y hablaba poco con los vecinos. Kiko se había vuelto un niño retraído. Pasaba horas sentado junto a la ventana, mirando el portón. Mami, ¿crees que el chavo nos perdone? Preguntaba, con la voz frágil. Doña Florinda lo abrazaba, conteniendo el llanto. Claro que sí, hijo. Él no era rencoroso. Pero después, cuando Kiko dormía, ella se sentaba en la mesa y se quedaba mirando la taza vacía del café. Sabía que no bastaba con decirlo. Había un peso en el aire que no se iba con palabras. El profesor Girafales había dejado de visitar la vecindad con frecuencia. No por falta de cariño, sino porque cada rincón le recordaba lo que perdió. Había conocido al chavo mejor de lo que parecía. Su curiosidad, su risa, sus preguntas ingenuas. En su cuaderno de clase aún quedaba una hoja con su letra tope. Yo quiero ser bombero o vendedor de tortas. El profesor la guardó en un sobre, junto a una flor seca. A veces la leía, otras veces simplemente la miraba. Y pensaba que en un mundo distinto, el chavo habría tenido una vida normal. El señor Barriga fue el único que trató de que la vida siguiera. Seguía viniendo a la vecindad, cobrando las rentas, hablando con voz amable. Pero incluso él se detenía cada vez que pasaba frente al barril. Ñoño, su hijo, no quería acompañarlo más. Papá. Me da miedo ese lugar. No es el lugar lo que da miedo, hijo. Respondía él. Es lo que pasó allí. Y con cada palabra, el eco de lo ocurrido parecía volver a resonar. Una noche, doña Clotilde salió al patio con una vela encendida. La colocó frente al barril y rezó en voz baja. No pedía justicia. Pedía perdón. Donde sea que estés, muchachito. Murmuró. Que encuentres la paz que aquí no tuviste. El viento sopló suavemente, apagando la llama por un segundo. La mujer cerró los ojos, respiró hondo y volvió a encenderla. Desde la ventana, la Chilindrina la observaba, con lágrimas contenidas. Esa noche, por primera vez, los vecinos salieron al patio. Nadie habló, pero todos se quedaron allí, alrededor de la vela. Era su manera de despedirse. Los días pasaron. La policía cerró el caso. No hubo culpables, ni juicios, ni respuestas. Solo quedaron las preguntas. ¿Dónde estaban los adultos cuando el niño corrió hacia el callejón? ¿Quién lo vio por última vez con vida? ¿En qué momento el juego dejó de ser un juego? Preguntas sin respuesta, flotando en el aire de la vecindad. Tiempo después, don Ramón decidió irse. Una mañana, empacó sus pocas cosas. Su gorra vieja, su caja de herramientas, un abrigo. La Chilindrina lloró, pero entendió. Papito, ¿y si el chavo regresa y no nos encuentra? Don Ramón acarició su cabeza. Si regresa, sabrá que lo quisimos. Y que nunca lo olvidamos. Dejó el barril como estaba, limpio, vacío, con una pequeña flor dentro.
Y cuando cruzó el portón por última vez, el eco de sus pasos sonó distinto, como si la vecindad misma lo despidiera. Con el tiempo, la vida volvió a moverse lentamente. Nuevos inquilinos llegaron. Pintaron las paredes, repararon el patio. Pero el barril quedó allí. Nadie quiso moverlo. Los niños nuevos preguntaban a veces: ¿de quién era ese barril? Y los vecinos más viejos respondían con un silencio largo, o cambiaban de tema. Solo doña Clotilde, ya con los años encima, murmuraba a veces mientras barría. Era de un niño bueno. Un niño que solo quería jugar. El sol volvió a brillar sobre la vecindad, pero nunca con la misma luz. La risa regresó, sí, pero más tenue, más breve. Y en las noches, cuando el viento soplaba entre las paredes, algunos decían que se escuchaban pasos pequeños, corriendo, jugando. Pero no eran fantasmas. Eran los recuerdos. Porque en cada rincón de ese lugar seguía viva la huella de aquel niño que reía sin tener nada, y que se fue sin saber que lo amaban. Y así, la vecindad del Chavo quedó marcada para siempre. No por la tragedia, sino por la enseñanza silenciosa que dejó. Que a veces, la crueldad humana no necesita monstruos. Solo basta una broma, un descuido. Y un niño demasiado inocente. Pasaron los años. El tiempo, que parecía detenido aquel otoño gris, siguió su curso silencioso. Las fachadas cambiaron de color, las risas nuevas llenaron los patios, y los antiguos vecinos se fueron, uno a uno, dejando atrás una historia que pocos querían recordar. Pero algunas memorias no envejecen. Permanecen ahí, escondidas, esperando a ser recordadas en un suspiro, en un olor, en una voz. Así era el recuerdo del Chavo. Una mañana, el sol iluminaba la vecindad con un brillo suave. Era otra época. Los autos eran distintos, los niños usaban teléfonos y mochilas coloridas, pero el lugar conservaba su forma. En el centro, seguía el barril. Más viejo, más gastado, pero intacto. Nadie había querido moverlo. Era parte del lugar, casi un símbolo. Una mujer de cabello entrecano se detuvo frente a él. Era la Chilindrina. Habían pasado más de 20 años desde aquella tarde. Su rostro conservaba algo de la niña que fue, aunque sus ojos tenían la sombra de alguien que había visto demasiado pronto lo que no debía. Dejó una flor blanca dentro del barril y permaneció en silencio, mirando el interior vacío. «Hola, Chavo», susurró. «Hoy volví». Su voz se quebró apenas. «A veces sueño contigo, ¿sabes?», continuó. «Sueño que sigues corriendo por el patio, que me gritas fue sin querer queriendo. Y que don Ramón nos regaña a los dos. Y cuando despierto, por un segundo, creo que sigue todo igual». Cerró los ojos, respirando hondo. El eco del pasado se mezclaba con el ruido de los nuevos niños jugando al otro lado del portón. Poco después, apareció un hombre robusto, con un sombrero en la mano. «No podía faltar, ¿verdad?», dijo una voz suave. La Chilindrina giró. «Señor Barriga». El hombre sonrió con melancolía. «Vine con Ñoño. Ya no vive aquí, pero quería pasar a ver el lugar una última vez». Caminaron juntos por el patio. «¿Sabes?», dijo él. «Durante años quise vender este sitio. Pero no pude. Algo me decía que debía quedarse como estaba». «Hizo bien», respondió ella. «Hay lugares que no se venden, se guardan». El silencio los envolvió un momento. Ambos miraron el barril. El señor Barriga murmuró: «Parece mentira que una broma haya cambiado tantas vidas». La Chilindrina asintió. «Lo pienso cada día. A veces uno cree que las cosas malas vienen de los monstruos. Pero no. Vienen de la gente común, de los errores pequeños. De la falta de cuidado», añadió él. «De la falta de amor», respondió ella. Esa tarde llegó otra visita. El profesor Girafales, ya anciano, caminaba despacio, con un bastón. Doña Florinda lo acompañaba, igual de elegante que siempre, aunque el paso del tiempo había suavizado su carácter. «Ta, dijo él, apenas entrando, con una sonrisa triste. Doña Florinda sonrió. «Todavía dice eso. Y tú todavía te enojas cuando lo digo», respondió él, con cariño. Los dos se acercaron al barril. El profesor dejó sobre el borde una hoja plastificada. Era una copia del viejo cuaderno del Chavo, con su letra infantil. Doña Florinda la tocó con cuidado.
Nunca pensé que un niño tan pobre pudiera dejarnos tanto. Dijo. Ni que un lugar tan humilde pudiera enseñarnos lo que significa el dolor. Añadió el profesor. El silencio se prolongó. Los cuatro se quedaron allí, en el centro del patio, rodeados por los recuerdos. Nadie lloró. Ya no quedaban lágrimas, solo el peso del tiempo. La Chilindrina rompió el silencio. ¿Saben? Soñé con mi papá hace poco. Lo vi sentado aquí, fumando, mirando el barril. ¿Y qué hacía? Preguntó doña Florinda. Nada. Respondió ella. Solo decía. Ya no llores, hija. Él está mejor donde nadie puede hacerle daño. Los demás guardaron silencio. El viento sopló entre las paredes, moviendo las flores secas que alguien había dejado. Por un momento, todos miraron hacia el portón, como si esperaran ver entrar a un niño con gorra verde y sonrisa inocente, pidiendo una torta de jamón. Pero el portón estaba vacío. Poco antes de marcharse, el profesor Girafales se volvió hacia los demás. He estado escribiendo un libro. Dijo. No sobre lo que pasó, sino sobre lo que éramos antes de eso. Quiero que la gente recuerde la parte buena. La risa. Dijo la Chilindrina. Exacto. La risa. Porque mientras recordemos la risa del chavo, él sigue vivo, de alguna manera. Doña Florinda asintió. Y mientras aprendamos de lo que hicimos mal, tal vez podamos evitar que se repita. Al caer la tarde, uno a uno fueron saliendo del patio. Solo la Chilindrina se quedó un momento más. Se arrodilló frente al barril y susurró. Perdónanos, chavo. Te fallamos cuando más necesitabas que te cuidaran. Pero te prometo que nunca más olvidaremos lo que pasó. Dejó una flor nueva, blanca, sobre el borde del barril. Luego se levantó, respiró hondo y salió, cerrando el portón detrás de ella. El sol se ocultaba lentamente. La luz se reflejaba en el barril, haciéndolo brillar por un instante, como si devolviera un último destello de aquella inocencia perdida. Esa noche, la vecindad quedó vacía. El viento recorrió los pasillos, levantando polvo y hojas. Todo estaba quieto. Y sin embargo, había algo diferente. Una paz leve, casi imperceptible, que no se sentía desde hacía muchos años. Nadie volvió a vivir en esa vecindad. El tiempo la fue desmoronando poco a poco, hasta quedar en ruinas. Pero el barril siguió en pie. Los vecinos del nuevo barrio lo cuidaban, aunque no supieran del todo por qué. Solo sabían que era importante. Y cuando algún niño curioso preguntaba, ¿por qué ese barril está ahí?, los mayores respondían, porque hay cosas que no deben olvidarse. El viento siguió soplando sobre los muros viejos, llevándose el polvo del tiempo. Y entre el murmullo del aire, casi como un eco, se oía una voz lejana, dulce y humilde. Fue sin querer queriendo. El sonido se desvanecía, pero dejaba una sensación cálida, como una despedida amable. Y así, en el silencio de la vecindad, solo quedaba el barril, testigo eterno de una historia triste, pero también de una verdad profunda. Que incluso en la tragedia, la inocencia deja una huella que nunca muere. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te algo.